Hola, soy Romina, soy parte del equipo de Observer y en este segundo episodio hablaremos sobre cómo sobrevivir al sistema educativo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, emprendedora independiente, escritora e investigadora en crecimiento personal. Damos la bienvenida a Solia María Centeno Baglivo. Muchas gracias, queridas amigas. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindan de expresar y muy contenta de participar en este lindo proyecto que están construyendo de compartir historias a través de podcast. Es mi primera vez, así que estoy muy contenta y muy emocionada. Gracias. Comentarles que Solia lanzó su libro Sobreviviendo al Sistema Educativo. En esta sección, cuéntanos tu experiencia de cómo te animaste a ser escritora. Gracias por la pregunta. Este libro nació en circunstancias en que yo estaba buscando respuestas en mi vida, buscando una autosanación emocional a raíz de muchos sentimientos de culpas que yo me había acumulado desde mi niñez por un intento de suicidio que tuve a los 14 años por presión del sistema educativo. Yo tenía sueños desde niña, siempre me atrajo el mundo humanista, yo soñaba con ser filósofa, escritora, arqueóloga, soñaba con conocer las culturas del mundo y escribir libros, dedicarme a la investigación. Y en mi generación, yo soy nacida el año 74, veníamos con una programación del sistema de que teníamos que elegir carreras y caminos que nos generen dinero. No nos enseñaron que teníamos que seguir los sueños del corazón. Si no estaba dentro de los moldes que te imponía la sociedad, pues no te convenía. Y obviamente los adultos, como venían del mismo sistema educativo, por protección, por amor, porque ellos deseaban que nos aseguremos la vida, pues duplicaban el mismo mensaje. Entonces, cuando yo expresaba que quería ser escritora, expresaba los sueños que tenía, los adultos me desmotivaban y me decían que me iba a morir de hambre si escribía libros, que tenía que hacer cosas que me generen dinero y elija una de las carreras lucrativas y comerciales que existía en la universidad, y que si yo era obediente y sumisa a los 13 años de colegio, 5 años de universidad, pues iba a cumplir mis sueños. Y yo compré ese sueño y, como la gran mayoría de mi generación, sigo las instrucciones hasta que egreso, elijo la carrera de la abogacía, elijo muchos emprendimientos. Sentía que las hacía por conveniencia, por oportunismo, las hacía por sobrevivencia. Honestamente no amaba lo que hacía y no veía los valores que yo desde niña había recibido. Entonces, cuando tú estás en un entorno donde hay mucha incoherencia, pues se te puede pegar y uno termina siendo incoherente, ¿no? Pierdes tu integridad como ser humano. Cuando doy mi testimonio para Jürgen Klarik en el documental Un crimen llamado educación, ese era el ser humano que estaba hablando, en una mujer que, pese a haber cumplido los requisitos de la sociedad, en el fondo me sentía frustrada, amargada, y es así que tomo la decisión pues de dar mi testimonio de manera voluntaria. Y cuando Jürgen escucha el testimonio me dice: estás con una carga emocional muy profunda, te aconsejo escribas todo lo que sientes para que puedas ayudarte en tu proceso de autosanación. Yo escribo, salen 290 páginas, y cuando le mando a Jürgen el borrador, él me dice: esta historia tienes que compartirla con el mundo, no vale la pena que te la guardes. Aquí veo un legado para la nueva generación, para que quede como advertencia de lo que les puede pasar si ellos no siguen los designios de su corazón. Es una manera de poder combatir la programación del viejo sistema educativo y que las personas entiendan la importancia del desarrollo del ser, de ser coherente y de tener integridad. Entonces, tú has dado ese paso, has roto una memoria de dolor, la has soltado, y desde el momento que lo compartes, pues vas a comenzar el cambio de tu vida. Y cabalmente fue así. Te puedo decir que estos 3 últimos años, hasta este momento, son los mejores de mi vida. De los 46 años que tengo actualmente de vida, en estos 3 años me he dedicado, he creado un blog, publiqué un libro en digital, una novela en Amazon, y este segundo libro, Sobreviviendo al Sistema Educativo, lo escribí buscando una autosanación emocional, lo he logrado,
y ahora comparto esa historia con el mundo, sobre todo en un mundo donde las estadísticas de suicidios son altas. Si revisamos el Google, la falta de entender el propósito de vida, los valores, puede ocasionar graves trastornos emocionales, psicológicos. Por lo tanto, es importante compartir estas historias y sobre todo es mi aporte también para un cambio de conciencia, para provocar el cambio del sistema educativo, de la importancia de que esté enfocado en el desarrollo humano. Los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso en ello. Quisiera que nos cuente sobre su libro Sobreviviendo al Sistema Educativo. El libro Sobreviviendo al Sistema Educativo es una guía para superar el fracaso, la frustración y la impotencia ocasionadas por las fallas del sistema educativo. Obviamente basado en una historia real, en mis experiencias vivenciales. Está distribuido en 12 capítulos y cada capítulo refleja diferentes etapas de la vida en que todos los seres humanos tenemos que pasar: el nacimiento, la gestación, los padres, la adolescencia, el primer día del colegio, la llegada a la universidad, tomar las decisiones, la vida de cómo nos desarrollamos en los diferentes sectores como personas. Y en relación a los jóvenes, les ayuda a entender cómo nacen las confusiones en la vida, por qué generamos esas emociones negativas, cómo es que de una manera sutil comenzamos a recibir la programación del sistema a través de los maestros, a través de los medios de comunicación, a través de los padres, y cómo vamos perdiendo nuestra esencia cuando seguimos los moldes que nos impone el sistema y no seguimos los moldes que nos impone el alma y el corazón. Vamos entendiendo cómo se van transformando esas emociones negativas acumuladas en frustraciones, en impotencia, cómo vamos perdiendo los dones y las habilidades personales, cómo nos comenzamos a confundir y no sabemos qué camino seguir, y al final somos un producto de este sistema que es seres humanos con miedo a ser responsables de sus propias vidas. Y lo más triste, ¿no? Dependientes emocionalmente de la familia, de los padres, de las parejas o de entidades. También los emprendedores van a encontrar su espacio porque van a entender por qué dedican años y años de su vida a trabajar como fieles soldados a una estructura de trabajo, de negocio, educativa, empresarial, profesional, de emprendimiento, y no entienden por qué no se les cumple los sueños. También los adolescentes van a entender, detectar a tiempo esas depresiones para que no se conviertan en intentos de suicidio. Los padres van a lograr recibir elementos de criterio para entender el silencio de los hijos y cómo lograr detectar sobre todo esos silencios oscuros cuando los adolescentes y los niños ya están generando serios sentimientos de frustración. ¿Cómo defines y cómo se debe desarrollar el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo actual todavía está siguiendo los moldes de generaciones pasadas. Todavía se sigue promoviendo la repetición, la memoria, el sistema conductual, las estructuras. Para empezar, en un colegio se debería promover una materia de ventas, cómo venderse, cómo vender. Se debería, dentro del nuevo sistema educativo, la propuesta es un entrenamiento en educación emocional permanente desde la infancia, desde el nidito. Enseñar a reconocer las emociones de luz, las emociones de oscuridad, herramientas de cómo descargar emociones negativas para no ser víctimas de nuestras reacciones que no sabemos controlar, filosofía de vida y estudio de valores, porque a veces lo que no se aprende en casa, si no se enseña en el colegio, pues es peligroso. Yo lo he vivido, yo he estado en 7 colegios en 6 regiones diferentes de mi país, hija de militar, y me ha tocado ir por toda Bolivia. Y la verdad que me costó mucho adaptarme a cada visión cultural de cada región, porque cada lugar tenía sus
propias perspectivas de ver, y yo pues tenía que hacer un esfuerzo para adaptarme. Yo no recibía entrenamiento en lo que es la manera de ver la vida en cada lugar. Entonces, en una materia de filosofía de vida y estudio de valores, puedes aprender a estudiar el amor, la paz, la honestidad, la lealtad, la sensibilidad, el amor al prójimo, la ética. Si no queremos un mundo de corrupción, pues hay que educar a los niños. La materia de ética no solamente debe ser en la secundaria o en la universidad, sino también desde la niñez. La equidad, la solidaridad, la coherencia, dar sin esperar nada a cambio, la prudencia, en fin. O sea, hay muchos valores que se pueden desarrollar. Asimismo, todo lo que es relacionado a la educación emocional, a las herramientas de vida. Yo decidí cambiar, yo tenía una oscuridad antes en mi vida, en mi manera de ser. Decidí transformarme y decidí convertirme en un ejemplo primero para mis hijos, y obviamente pues mis hijos han visto ese cambio y eso se va multiplicando, ¿no? Y ahora comparto mi historia para poder inspirar a otras personas como yo que están buscando esa integridad. Hoy en día existen varias personas que se preguntan ¿cómo se puede sobrevivir al sistema educativo? En este aspecto, ¿qué consejos tú les darías? En mi experiencia, yo sobreviví al sistema educativo primero reconociendo mi frustración, reconociendo esas emociones negativas que me estaban torturando, y eso me permitió conservar mi esencia a pesar del dolor de vivir una realidad que no reflejaba los sueños que llevaba en el corazón. Ese fue el primer paso para por lo menos rescatar y conservar esa esencia que yo estaba llevando dentro. Siguiente paso, escribir y dibujar los sueños de mi corazón, tener un mapa de sueños. Yo recomiendo mucho los mapas de sueños porque nos recuerdan a qué vinimos a este mundo, independientemente de que la realidad sea otra. La capacidad de soñar le da fortaleza a una ley natural que es la ley del mentalismo. Y la ley del mentalismo dice que los pensamientos se convierten en realidad y los sueños que son pensamientos, son anhelos del corazón. Entonces, tener un mapa de sueños prendido en la pared nos recuerda todos esos anhelos y todas esas bendiciones que buscamos en la vida. Una persona que pierde la capacidad de soñar se convierte en víctima de la realidad. Es como el barquito que se deja llevar por las olas y no puede ver el faro. Para mí, mi mapa de sueños fue un faro. Puede sonar infantil, pero a mí me funcionó. Y a través de este libro, que lo pongo a consideración de la humanidad con mucho amor, pues pongo una historia boliviana de un ser humano que decidió transformar su oscuridad en luz y que apliqué las herramientas que actualmente están funcionando a todas las personas que buscan esa integridad. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio.